traje dos Biblias porque quería darles una pequeña semblanza respecto de Sansón y Dalila. ¿Se acuerdan de ellos? Sansón. ¿Qué se acuerdan de Sansón? Cuando le digo la palabra Sansón, ¿qué les viene en la mente? Fuerza. Muy bien. ¿Qué otra parte? Estoy buscando una palabra a ver si la... Muy bien, Hugo. Era nazario, es decir, había un voto que había hecho desde que nació Sansón por parte de sus papás. No, de hecho, curiosamente no dice el nombre de la mamá de Sansón, pero del papá sí. El papá de Sansón se llamaba... ¿Alguien? Suena así como una canción de Juan Gabriel. A ver, ¿cómo? Manoa, muy bien. Entonces, en cuanto a esa figura del padre de Sansón, hay un nacimiento sobrenatural de la vida de Sansón. ¿Por qué lo digo sobrenatural? Porque la mamá de Sansón era estéril, no podía tener hijos. Vemos muchos ejemplos en la Biblia de personas así que han tenido dificultad en concebir. Recordamos obviamente a Sansón en este pasaje, pero ¿se acuerdan de otro que tenía la promesa de vida, de que de él iba a ser una gran nación, el padre de la fe? Abraham, muy bien, Lupita. Entonces Abraham tenía la promesa dada 20 años antes de Isaac, del hijo de la promesa, pero sabemos que quiso ayudarle a Dios, tuvo otro hijo Ismael antes, pero finalmente la palabra de Dios se cumplió en un cuerpo de una mujer de más de 90 años, ¿no? Entonces es otro nacimiento sobrenatural. Vemos la mamá de Samuel, en fin, hay muchos pasajes en la Biblia en donde se marca un nacimiento sobrenatural que por alguna razón no habían concebido. La misma mamá de Juan el Bautista, ya era grande, prima de María, y Dios viene, concibe. Pero siempre hay un propósito detrás de un nacimiento, siempre. No somos un accidente, nadie de los que estamos aquí presentes, de los que estamos en la tierra, somos un accidente. Quizás algunos de ustedes le dicen, es que no te quisimos tener, fue una situación que no se planeó, pero déjenme decirles que el nacimiento de una persona es un milagro que Dios ha establecido desde la fundación del mundo para todos. Y todos tenemos un lugar en esta vida. Y el propósito específico de cada uno de nosotros se va a cumplir. Amén. Es importante que lo sepan porque en la vida de Sansón vemos cosas que suceden antes de la vida de Sansón respecto de cómo se debía cuidar la mamá de Sansón, que reitero, no se dice el nombre, pero fue el vehículo por el cual Dios trajo a Sansón a este mundo. Acuérdense que Sansón fue uno de los jueces. Los jueces fueron antes del rey Saúl. El primer rey de Israel se llamaba Saúl. Pero antes había jueces que gobernaban. Se puede decir que el primer juez, vamos a decirlo así, fue Moisés. Después Josué. Y así. Hubo por ahí una jueza, Débora. Estos jueces tenían a su cargo la administración del pueblo de Dios. Como no había rey, sí había gobernadores, vamos a decirlo. Y estos jueces tenían la función de librar al pueblo de Dios de los enemigos, de cuidar de su pueblo. ¿Se acuerdan de los grandes enemigos de Israel que todavía estaban en la época de David? Por ejemplo, Goliat, los filisteos, muy bien, Hugo. Los filisteos siempre fueron un pueblo enemigo de Israel, siempre estuvieron ahí. Y cuando se hace la repartición de la tierra, en la época de Josué, cuando dicen vamos a conquistar la tierra, las 12 tribus de Israel, entre ellas la de Dan, dijo vamos a conquistar la tierra. Sin embargo, la tribu de Dan tuvo dificultad para conquistar la tierra, donde fue, ¿se acuerdan que se echaron unas suertes para ver qué territorio lo tocaba? Y el territorio específico que tenían que conquistar los de Dan, medio pudieron con ellos, pero al final de cuentas siempre estaba el pueblo filisteo ahí, ¿no? Siempre estaba ahí molestándoles. Inclusive en la época en donde llegaba Sansón a la escena, era una situación muy triste para los de Israel porque estaban gobernados por los filisteos. Una cosa es estar de enemigos
¿no? Como por ejemplo si estuviéramos en guerra con Estados Unidos, bueno, pues ellos están allá, nosotros acá. Hay una enemistad si estuviéramos en guerra. Pero otra cosa muy distinta es que ya los gringos estuvieran aquí, ¿no? Que nos estuvieran ya sojuzgando, gobernando. Por ejemplo, en la época de Saúl, los filisteos pues hacían incursiones en territorio de Israel, pero no eran los que estaban conquistando. Había guerras, batallas, entre ellas con Goliat y los filisteos. Y es importante que les mencione esto porque cuando no se hace la encomienda de Dios al pie de la letra, vienen todas estas complicaciones muchos años después. Y les dijo Dios, conquisten, sojuzgad la tierra. Y la tribu de Dan no pudo. Y dejaron vivir a los filisteos en su derredor. ¿Y qué les dijo Dios cuando iban a estar en la tierra? Si no someten estos pueblos, los dioses que tienen ellos, las costumbres que tienen ellos, todo les va a contaminar su caminar con Dios. Se los dijo muy claramente, años antes. El mismo Moisés lo sabía. Cuando yo me muera, esta gente va a regresar con un corazón duro con dioses ajenos y a copiar muchas de las cosas que en la tierra donde estaban conquistando se estaban sucediendo. Entonces, todo este contexto se los quise dar para que vean ustedes que Sansón llega en una época difícil, en una época en donde Israel era gobernado por un pueblo enemigo, los tenían sojuzgados. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? ¿No? Después de cierto tiempo de estar con estos sacrificios, ídolos y demás, clamaban a Dios. Y Dios en su misericordia siempre los escuchaba. Dios escucha nuestras oraciones. ¿Sí es así o no? Siempre las escucha, siempre. El tema que quizás nosotros no logramos comprender es el tiempo de Dios, que no es el nuestro. Pero el que Dios la escucha, la escucha. Y que hay una respuesta, hay una respuesta. Entonces, el pueblo de Israel clamaba y clamaba y clamaba, y así pasó en toda la época de jueces. Y Dios les mandaba un libertador, un juez, y los libraba. Y fue una función de Sansón. Sansón fue uno de los jueces, estuvo 20 años al frente. Tristemente, lo que se menciona de Sansón, pues realmente son sus debilidades frente a las mujeres filisteas. Hay 3 ocasiones en donde se menciona esto, pero hay 20 años de ejercicio en el poder. Entonces es como nosotros aquí dividimos el tiempo político en sexenios, es como si en un sexenio, por decir de Gustavo Díaz Ordaz del 64 al 70, se mencionan 3 cosas, y 2 de ellas con la tigresa, que era su amante. Oye, pero fueron 6 años, fueron las Olimpiadas, el Mundial de Fútbol 70, ¿qué hay de todo lo demás, no? Hubo una serie de aciertos en ese gobierno, pero se mencionan nada más estos 3 capítulos, vamos a decir, en la vida de Sansón, más una batalla que Dios lo usó con una quijada de burro y mató a muchísimos filisteos. Pero realmente el enfoque de Sansón, quiero que lo vean ustedes, como gobernante, pues quizás no hubo muchos registros para contar más que sus desventuras con las mujeres, ¿no? Como aquella persona que dice, que yo, Matusalén vivió 969 años. Ok, ¿qué hizo? Tuvo hijos. Muy bien. ¿Algo más en la vida de Matusalén? Pues no se registra, ¿no? Es por algo. Entonces es importante que al final de nuestras vidas, si no llega el Señor antes, es importante que, como decía una persona, cuando muera alguien, quiero que digan estas cosas en mi tumba, ¿no? Y pues desde ahorita tienes que empezar a trabajar para que tu testimonio sea uno digno de contar, ¿no? Algo que, oye, pues esta persona no solamente tuvo una esposa y tuvo hijos, sino que también tuvo un impacto con la sociedad, hizo esto, tuvo estos talentos, ¿no? Para llegar al trono de gracia y decir, Señor, esta es la vida que tú me diste y yo te la entregué e hice esto, ¿no? Porque obviamente sabemos que sin Cristo somos nada. Pero con Cristo todo lo podemos. Él nos fortalece para llegar a nuestro propósito. Entonces, empezamos en el libro de Jueces, por favor. Vamos a leer Jueces
16, capítulo 16 de Jueces, versículo 4. Mientras están ustedes buscando Jueces 16, capítulo 16, versículo 4, yo les voy a dar una relación de lo que era el voto nazareo, que era un voto de consagración del pueblo de Israel ante Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, curiosamente era una consagración no solamente de los hombres, también una mujer podía hacer un voto nazareo. Y se apartaban haciendo ese voto. ¿Para qué? Para dedicarse a Jehová. Era un voto de consagración, de oración. Pero curiosamente eso estaba sujeto a una temporalidad. No era para la vida, toda la vida de la persona, sino era un tiempo que iban a buscar de las cosas del Señor, ¿no? Y se tendrían que abstener en ese tiempo de vino, de sidra, de vinagre de vino, de vinagre de sidra. No iban a poder beber licores de uva, tampoco comer uvas frescas ni secas, o sea, pasas, tampoco pueden comer pasas ni uvas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerán. Es decir, lo tenían completamente prohibido. Era un tema de consagración y no iban a tener vino en todo este tiempo, ni producto del vino, ni pasas, ni uvas, ni nada que se le asemeje. Todo el tiempo del voto no pasará navaja sobre su cabeza. Es decir, no iban a cortarle el pelo. Hasta que se han cumplido los días de su apartamiento a Jehová. Es decir, no era siempre, no era toda la vida. Sansón iba a ser nazario toda su vida, no. Pero era un símbolo de consagración. No estoy tomando vino, no estoy tomando licor, porque estoy haciendo un voto de consagración a mi Señor. Esto se refleja mucho en la Iglesia Católica cuando hay retiros espirituales, cuando se van porque hay muchos lugares, los legionarios de Cristo tenían y tienen lugares en lados en donde estuvimos nosotros de chicos estudiando en la escuela católica, y había estos retiros, ¿no? En donde se apartaba la gente y hacían de las suyas. Realmente no se iban a orar, ¿no? Ese era el objetivo, pero realmente no se lograba el objetivo en muchas de las veces. Claro, había gente que sí iba con mejor corazón que uno, ¿no? Pero el punto era apartar de Dios estas cosas, nada de vino, no iban a pasarle navaja sobre su cabeza y iban a dejar crecer el cabello, pues. Todo el tiempo no se acercará a persona muerta, ese era otro tema, porque acuérdense qué pasaba cuando había una persona muerta. Se contaminaban, entonces no eran limpios, se tenían que lavar, no podían estar en contacto con personas muertas. Entonces eso era importante en el tiempo del apartamiento de todo el voto nazareo. Estoy queriendo poner acento, pero aquí en mi Biblia en español no está, entonces es grave, nazareo. Todo el tiempo es lo que iba a suceder. Entonces vemos desde antes, esto es lo que les leí fue en el libro de Números, el Pentateuco, es uno de los libros que escribió Moisés en la Biblia. Entonces, para que ustedes vean por qué cuando nace Sansón, ya su mamá tenía esto. El ángel cuando le comunicó del nacimiento, luego se lo comunicó al esposo, dijo, oye, ¿qué te dijo el ángel? No, pues el ángel me dijo esto. Y le repitió lo que les acabo de decir. Nada de vino, nada de contacto con personas muertas, nada de navaja sobre su cabeza, o sea, lo iban a dejar. No sé si han visto en las películas o en documentales, los judíos con los caireles. Largos. No como estos, son más largos. Y son caireles que tienen un tiempo, una consagración, no siempre los traen, se los cortan. Pero durante ese tiempo tienen un voto especial. Y todavía los judíos, cuando va uno, por ejemplo, a la Ciudad de México, hay una parte que se llama Polanco, y en los sábados en la mañana están caminando. No usan elevador, no usan coche, y están ahí, y van con sus caireles y su indumentaria. Entonces, todavía se conserva parte de esas tradiciones en el pueblo hebreo hoy día, por ejemplo, en la Ciudad de México. Entonces, vemos en Sansón 16, ya nos estamos ubicando, cuando Sansón ya era grande. Sansón para esta época del capítulo 16 ya había tenido una esposa.
Y esa esposa fue también producto de discusión en la familia de Sansón. ¿Por qué? Porque le dijo a su papá, yo quiero una esposa, y ya la vi, y se llama fulanita de tal, pero está con los filisteos. Y el papá, ¿qué creen que les contesta? Sí, sí, adelante, hijito, felicidades, has escogido bien. Pues no, ¿verdad? Dijeron, el papá, ¿qué creen que el papá les dijo a Sansón? Exacto, exactamente. Habiendo mujeres hebreas temerosas de Dios, ¿por qué se tenía que ir al campamento enemigo? Y Sansón insiste. Y bien, vemos ahí la primera incursión o desventura con mujeres filisteas, en donde pues no les trae bendición, al contrario, no le dan casi permiso de casarse, y hay una serie de tretas, y hay muerte de por medio, hay venganza, todo porque Sansón quiso tener una mujer filistea. La primera, no fue Dalila, ¿eh? La segunda mencionan antes una mujer prostituta, en el 15, a finales del capítulo 15. Y en este capítulo 16, Sansón vuelve a las andadas, como dicen. ¿Cuál es la debilidad que tenía Sansón? Las mujeres, pero las mujeres pues, malas, ¿no? Como quien dice, las que no son temerosas. No tiene nada de malo las mujeres. El tema es que Dios dice una esposa para un hombre. Hasta ahí. El punto es que si uno no trae ante los pies de Cristo esa debilidad y estamos coqueteando con el enemigo, tarde que temprano vamos a caer. O sea, tenemos que estar muy claros, porque sin tener nosotros esa conciencia, ¿qué pasa? ¿Qué tanto es tantito? Pues ya tuve otra esposa, filistea. Digo, me fue medio mal, pero pues aquí está Dalila, y Dalila pues está guapa. ¿Qué pasa? Y Dios permite esto para una cierta liberación de su pueblo, pero el método de Sansón era el mismo, y no quería de alguna forma traer esta debilidad, decir, bueno, Dios mío, yo no puedo con esto, te lo pongo ante tu trono de gracia. En ese entonces no había venido entonces otra forma de expiar pecados, holocaustos, pero sigue en esa misma tesitura, es decir, quiere una mujer filistea y otra, porque la primera no le había resultado. Entonces va con Dalila, pero chequen el dato, vamos a leer capítulo 16, Jueces, capítulo 16, versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek. El valle de Sorek está más o menos a 25 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Es en la región de Gaza. Entonces, él va y se enamora, y esta persona se llamaba Dalila. Hay que ver de raro. ¿Qué no se supone que el amor es de dos vías? Siempre en una relación de pareja, pues espero que haya amor de aquí para allá y de allá para acá, ¿no? Si no, realmente no es una relación más que una infatuación, es decir, te quiero, pero pues tú no me pelas. Y dice que aquí Sansón se enamoró de Dalila, o sea, completamente, ¿no? Entonces, los gobernantes de Filistea, que ya sabían de la debilidad de Sansón, dijeron, bueno, engáñale, en el 5 estoy leyendo, infórmate en qué consiste su gran fuerza. Entonces vemos cómo es poco a poco, ¿no? Sansón tenía una unción especial en su vida, ya vemos por qué, por este voto nazareo sobre su vida. No debía tener contacto con personas muertas, no tomar vino, no cortarse el pelo. Pero la fuerza no era que su pelo era largo, con caireles y demás. La fuerza pues venía de Dios. Pero era un símbolo. Acuérdense que Dios maneja mucha simbología en la Biblia. Siempre es así. Siempre hay una simbología que representa otra cosa. Y también hay numerología, ¿no?, en la Biblia. Y vemos, por ejemplo, más adelante que Sansón tenía 7 guedejas de pelo, ¿no? Son como braids, como los rastas, que son así, y son 7. Sí, con los rizos que se hacen así. Entonces, era la fuente de su poder, pero era de Dios, no era porque
No era porque le gustaba la música reggae, ¿no? Eso no. Entonces vemos cómo Sansón se enamora. Los de Filistea le dicen a Dalila, oye, vamos a descubrir su gran fuerza. ¿Para qué? Para someterlo. Porque sabían que era una persona que ya se había despachado a muchos con esa quijada de burro. No, pues nos va a decimar nuestras fuerzas. Necesitamos encontrar la fuente de su poder. Y Sansón, yo creo que al principio, él obviamente no quería ser descubierto y lo toma a broma. Dice, bueno, mira, me están preguntando, pues voy a decirle que tanto es tantito, mira. Entonces empieza como juego para Sansón, pero vemos que no era juego. Los de Filistea lo querían matar, o por lo pronto lo querían humillar. Y vemos que lo lograron. ¿Por qué? Por medio de Dalila, que se prestó a recibir este soborno, porque aquí le dijeron que te vamos a dar 1,100 ciclos de plata. Ahorita no manejamos la denominación de ciclos, ¿no? Aquí en México son pesos mexicanos. Pero checando la equivalencia, estamos hablando más o menos de 12 kilos de plata. 12 kilos de plata es lo que le ofrecieron. Digo, para que se ubiquen. ¿Han visto alguna vez alguna moneda de plata? El Banco de México vende monedas de 1 kilo de plata, no una onza. Las onzas valen como 500 pesos. Hay unas de 1 kilo de plata del Banco de México. ¿Cuánto cuesta 1 kilo de plata? ¿No? 7,000 pesos, más o menos. Pues multipliquen, ¿no? O sea, no era poca la suma que les estaban ofreciendo. Y es un poco para que tengan idea, muchas veces la Biblia habla de monedas, pesos, pero 12 kilos de plata, ¿no? A 7,000 pesos por kilo de plata, no está mal, ¿no? Sobre todo que Dalila no lo quería, lo estaba usando para, pues obviamente, obtener este dinero, pero para descubrir el secreto de su poder. Y Sansón toma esto como una broma, y lo importante que quiero que vean ustedes es que la unción de Dios es una unción especial que si uno no la toma en cuenta, cuando se va ni se dan cuenta. Y es lo que le pasó a Sansón. Pensó, ya estaba tan familiarizado con el poder que venía de Dios, pues es una broma, le voy a decir esto, pero yo voy a salir adelante, voy a seguir con mi fuerza sobrenatural. Y tomó en poco lo que Dios le había dado. No lo cuidó, no lo conservó. Y fue poco a poco. Entonces vemos cómo Dalila le está preguntando. Y en 3 ocasiones, Dalila le pregunta, oye, dime por favor la fuente de tu poder. Y le dice cosas que no son ciertas, ¿no? Oye, que me aten con unas cuerdas nuevas, ¿no? Que me aten con esto, y ya empezó con el tema del pelo. La tercera vez, las primeras veces son unas como cuerditas, bueno, una cuerda y la otra, unas reeds, que son como unos filamentos así muy especiales, muy fuertes, pero todo lo hacía como si nada. O sea, Sansón se desprendía, pero chequen el dato. Ya en la recámara donde estaban, porque pues esto ocurría en la recámara, acuérdense de la debilidad de Sansón con las mujeres filisteas. Y estaban ahí los malos, o sea, los filisteos estaban ahí esperando para acechar y atacar a Sansón. Y entonces de repente decía, Sansón, los filisteos. Y se quitaban, ¿no? Las cuerdas y se quitaba esto. No pasaba nada. Y le dijo la tercera vez, oye, si a mí me ponen estas guedejas en la cabecera y me los unen todos y me los ponen acá, con eso ya no voy a poder. Ay, pues ella muy obediente va y ata los cabellos, ¿no? Cada una de las guedejas, que eran 7, los pone ahí en la cabecera. Cuidado, Sansón, los filisteos. Y sale Sansón y no pasa nada. Obviamente se deshace de esto. ¿Y qué pasa con Dalila? Ella insistente. ¿Las mujeres son insistentes?